Bueno, estamos yendo en nuestro segundo capítulo en relación al Éxodo, una historia que tiene mucho contenido y habíamos comenzado a plantear este esquema que nos permite entender en forma global el contenido del Pentateuco, ¿sí? Recuerden que todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento esquemáticamente se clasifica según el entendimiento hebreo tradicional, israelita tradicional, en lo que sería los 5 libros de Moisés, también conocidos como la Torá, o la Torá escrita, la ley, también son todos sinónimos. Los profetas, que serían lo que para nosotros incluiría todos los libros de historia, como puede ser Samuel, Reyes, Crónicas, Esther, y los libros de todos los profetas, mayores y menores. A eso se los conoce como los escritos. Y después están los libros poéticos, que serían Salmos, Proverbios, Job. Esas tres grupos o tres categorías, con eso ellos incluyen todo el Antiguo Testamento. A veces también se le llama la Torá a todo el Antiguo Testamento en su conjunto, pero sin lugar a dudas, para el pueblo de Israel, el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son los libros fundacionales, ¿sí? Porque está la historia y el comienzo del mundo, con el Génesis, del pueblo que Dios de alguna manera eligió y que conformó a partir de Abraham, y por supuesto ya el pueblo y las leyes que Dios le dio a Israel desde Moisés en adelante. Entonces, de esos 5 primeros libros, tenemos el relato de estos eventos. Como ustedes ven, el Éxodo nos va a hablar desde los últimos días de José, la llegada de Jacob y toda la familia a vivir con José a Gosén, y luego todo lo que es la salida, o sea, los años de esclavitud y la salida con poder que tuvieron de Egipto. El libro de Levítico va a estar hablándonos de todo lo que es el sistema sacrificial y sacerdotal constituido en esos primeros años en el desierto. Y esperen que le hago callar a la nena. Chicas, estoy en clase, mamá. Hagan un poquito de silencio, estoy en ABC. Ahora voy. El libro de Números es el que nos da un panorama, digamos, cronológicamente más fácil de seguir de todo lo que sucedió desde la salida y los 40 años en el desierto, y Deuteronomio es como una repetición, un repaso y un volver a decir todo lo que ya se había dicho en los libros anteriores. También habíamos notado que de todo este relato, sobre todo el de Números y el de Deuteronomio, hay un énfasis en lo que pasó. Ni bien salieron de Egipto y esos primeros 2 años, que era el plan inicial, y lo que pasó ya en el viaje final con Moisés hasta las puertas de lo que sería la tierra prometida, que correspondería a los últimos 2 años de toda esta cronología. Y hay ahí unos 38 años prácticamente de silencio, ¿no? Como que ese tiempo en el desierto también fue un tiempo de nada para contar, nada demasiado interesante o demasiado bueno para contar. ¿Me reciben ustedes ahí la señal? Porque estoy teniendo acá alguna cosita con internet. Sí, se escucha bien. Me avisan. Bien. Voy a hacer un esquema como todo esquema puede tener sus
sus imperfecciones, sus falencias, pero finalmente un esquema de la distribución de este periodo, esos primeros 3. Estaría, como dijimos la otra vez, ya no sacando a Israel de Egipto, sino sacando a Egipto del corazón del pueblo. Y luego una tercera parte que serían esos 38 años errantes en el desierto. Esquema o estas citas están en el último capítulo de Números y nos marcan las jornadas, ¿sí? Las salidas, las llegadas y las partidas que Israel hizo en su peregrinar, y que, como hemos dicho, la mayoría de esos lugares son muy difíciles de precisar dónde se encontraban. Nombres que tenemos, con los que tenemos que familiarizarnos de la geografía bíblica para esta etapa y para otras que van a venir después. En primer lugar, la ubicación de Sinaí, que, como ya hemos dicho, voy a optar por elegir este lugar en la península arábiga, y optando por ver aquí en Pijajirot el cruce del Mar Rojo, en esa playa, como hemos visto, y establecer algún tipo de recorrido por aquí hasta lo que habrá sido Gosén en alguna de estas regiones del delta del Nilo. Otros lugares importantes, el desierto de Sin, o también llamado desierto de Parán, tiene que ser esta zona. Cades Barnea, si bien se ha propuesto que podría estar acá, en esta zona, pareciera que el lugar más posible estaría en esta región. La tierra de Edom es toda la tierra que estuvo bajo el dominio de los descendientes de Esaú, quienes por momentos tuvieron cierta enemistad con el pueblo de Israel, y ellos se asentaron aquí, un poco más al norte, en toda esta zona de llanura. Como ustedes ven, aquí hay una montaña, un cordón montañoso. Observen, este es el Mar Muerto, y acá estoy dibujando ahora el río Jordán. Nuestros estudios anteriores, cuando vimos el peregrinar de los patriarcas, recuerden que ellos se habían asentado en todo lo que es la cordillera central de Israel. Después tenemos una zona de llanura alrededor del río Jordán. Tenemos otro cordón montañoso de lo que es la Transjordania, y las llanuras de Moab. Por esta zona fue donde estuvo viviendo Noemí, y allí la conoció a Ruth, ¿sí? En las llanuras de Moab. Lo que nosotros llamamos como Mar Muerto no figura en la Biblia con el nombre de Mar Muerto, sino como Mar del Oriente, para diferenciarlo del Mediterráneo, que sería el Mar de Occidente. También se lo conoce como el Arabá, porque toda esta zona es el desierto de Arabá, y también como el Mar de Sal. Entonces, bueno, algunos nombres para tener en cuenta. Este es el recorrido, como dijimos. De Sinaí habrían venido a Cades, y desde acá fue que salieron los espías. Ya vamos a estar viendo eso también. Bueno, algo de esto ya habíamos mencionado, algunos lugares posibles para lo que sería el oasis de Elim, con sus palmeras y con sus fuentes de agua. Estas son fotos tomadas en esta región, ¿sí? Esta región donde podría haber estado constituido lo que se conoció como Elim, con sus vertientes y con sus palmeras, ¿sí? Un oasis. Bueno, habíamos dicho que en esta zona hay registro de este tipo de montañas con esta piedra tan particular, que podría coincidir con la famosa roca de Oreb, que, tal como se lo relata en la Biblia, parece que hace referencia a una roca conocida o distintiva o diferente de todas las demás, como lo vemos evidentemente que podría ser en una foto panorámica, ¿no? Donde vemos montañas y serranías
estándar y de repente esta cosa ahí muy, muy distintiva, es lógico pensar que ella podría haber tenido un nombre propio. ¿Qué más? Acá veo en el chat, me han escrito algo. Muy bien, ahí está Esteban porque dice que si no, no nos escucha. Muy bien. Entonces, acá vemos también en números 1.1 que se hizo un censo cuando el día 1 del mes segundo en el segundo año. ¿Ven cómo arranca números 1.1? Pero ya nos está hablando de que ya han pasado 2 años, ¿sí? Han pasado 2 años y 2 meses desde que salieron de Egipto. Y así arranca números. Y ahí se hace un censo para toda la congregación, ¿sí? Acá nos va contando números donde estaba, ¿sí? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto en el mes primero, ¿sí? Y ahí hablan de la Pascua. Entonces vemos que a 2 años de la salida ellos estaban todavía en la zona del monte Sinaí. No vamos a entrar en detalle en esto, pero bueno, como tenemos en el grupo personas que por ahí no tienen muchas lecturas hechas de las historias, de los relatos bíblicos, entonces hacemos mención somera de cómo Dios mandó a construir un tabernáculo de reunión que tenía acá cortinado, tenía un atrio, un patio, donde estaban el altar, y después tenía un lugar especial aquí, el tabernáculo propiamente dicho, que era el lugar donde se ubicaba una parte que se llamó lugar santo y otra una parte lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, y era el lugar de encuentro, ¿sí? Donde Dios se hacía presente y interactuaba con el pueblo. Y observen cómo las diferentes familias descendientes de los 12 hijos de Jacob, lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, tenían una disposición y una ubicación particular alrededor de ese tabernáculo. No es que se asentaban como querían, aparte, fíjense la cantidad de miles de personas que estamos viendo que eran al momento de ese primer censo, ¿sí? Entonces tenían que tener una disposición y un orden para moverse. Cuando el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo y elegí este pasaje para que vean cómo era la dinámica. Así era continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia era como de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y cuando la nube paraba, allí acampaban. Partían al mandato de Jehová y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados. Y si no se movían, mas cuando la nube, se alzaba, ellos partían. Tremenda la dinámica y el estilo de vida de estas personas, y cuántas cosas para decir aplicables a nuestra vida, ¿no? De cómo nos vamos moviendo nosotros hoy. ¿Qué tal si pudiésemos mantener una dinámica similar a la que tenían esta gente ahí? En el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó. Después de ese censo, fíjate que el censo fue el primer día, y 20 días después, terminado el censo, la nube se alzó. Y le dijo al Señor: partieron los hijos de Israel desde el desierto del Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, que de acá fueron hacia allá. ¿Ok? Envía a hombres, y fíjense que ahora después nos va a decir que pararon en Cades Barnea. Evidentemente fueron al desierto de Parán, pero en esta zona tenía que haber un lugar propicio para que esta gente parara, ¿no? Entonces, dentro del desierto de Parán, un lugar conocido como Cades Barnea.
Y ahí es donde Dios manda a Moisés que elija hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Mm? Dice, subida ya al Negev, después subida a la región montañosa. Subida ya al Negev, que es esta zona, y después subir a la región montañosa. Este era el recorrido que ellos tenían que hacer. Ved cómo es la tierra, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, etcétera, etcétera. Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, otro nombre para esta misma zona, porque es desde donde parten, ¿sí? Hasta Rehob, estamos viendo en rojo los lugares geográficos, ¿sí? Rehob, en Lebo Hamat, subieron por el Negev, llegaron a Hebrón, donde estaban Aimán, Sesá y Talmai, los descendientes de Anac. Fíjense la antigüedad de Hebrón. Hebrón fue edificado 7 años antes que Zoán en Egipto. Llegaron al Wadi Escol. Allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas y lo trajeron junto con algunas granadas y los higos. Entonces, vamos a ir viendo esta ruta. Fíjense cómo van del desierto de Cádiz, en el desierto de Parán, acá. Acá está el Mar Rojo, ¿lo ven acá abajo? Y ellos tienen que haber venido por aquí. El desierto de Sin, el Negev, que es la zona sur de la tierra de Israel. Hebrón, el Wadi Escol, recuerden que el Wadi o Vado o Nahal son nombres en diferentes idiomas para describir el lecho o el cauce de un río, también se lo puede conocer como torrente, y llegaron, fíjense, hasta acá, hasta el norte, ¿sí? Hay muchos puntos intermedios que no se nos describen, pero ellos hicieron un recorrido de toda la tierra. Bueno, y volvieron, ¿sí? Volvieron, y acá es donde se nos dice que cuando regresaron hasta Cades Barnea, ¿sí? Entonces tenemos el nombre de este lugar. Una foto de la región de Cades Barnea, ¿sí? Fue el punto de salida y de llegada de los espías. Y acá está el informe de los espías, donde ellos dijeron, fuimos a la tierra de donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Ahí trajeron un fruto. Solo que, dicen los espías, es fuerte el pueblo que habita en ella y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Estos descendientes de Anac eran gigantes, ¿sí? Era una línea genealógica de gente que realmente tenía alturas descomunales, como fue el caso de Goliat y de otros. Goliat aparentemente no era un nombre propio, sino un nombre de familia, descendientes de esta gente. Después dice, Amalek habita en la tierra del Negev y los hititas, recuerden que hablamos de ellos y vamos a volver a mencionarlo, ellos están en el norte, eran gente que habían conquistado esta tierra provenientes de Europa, ¿sí? Eran pueblos indoeuropeos. Los jebuseos, los amorreos habitan la región montañosa y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán, ¿sí? Entonces, este fue el reconocimiento que ellos hicieron. Vamos a ir viendo algunas fotos de los lugares. Este es el desierto de Parán y como ustedes pueden ver, esto es familiar a nosotros. Ahora yo que vengo de cruzar el Bermejo, les puedo decir que el Bermejo tiene muy poca agua, entonces no digo que esté como esto, pero esto tranquilamente podría ser como nuestro río Bermejo cuando está en bajante, solo que en esa zona definitivamente queda seco y queda un wadi o un vado o un torrente o un nahal, todos nombres de lo mismo. Esta es una foto de ese desierto de Sin y está tomado de sur a norte y probablemente esto que ven acá bastante seco es el cauce de lo que después va a ser el río Jordán, ¿sí? Fíjense, Nahal Sim, el mismo nombre. Nahal es un nombre en hebreo. El vado. Fíjense que el agua ahí es apenas
un arroyito, y cuando llueve toda el agua que viene acá transforma esto en un verdadero torrente. El Negev, un poquito más al norte, es una zona bastante desértica también, pero con zonas de pasturas. Y ellos llegaron a Hebrón. Hebrón es una ciudad o un asentamiento muy, muy, muy antiguo. Recuerden que fue el lugar donde Abraham eligió y compró una propiedad para el entierro, ¿sí? Para su sepulcro y el de su descendencia. Es lo que se conoce como la cueva de Macpela. Y ustedes pueden encontrar eso allí en Génesis 23, y hoy por hoy eso se encuentra amurallado. Esto lo hizo Herodes. Recuerden que Herodes vivió unos 20 años antes de Cristo, y él fue, no era judío de sangre, era idumeo, era de Edom, pero fue vamos a decir, un prosélito, un simpatizante con todo lo que es el pueblo de Israel, y también fue un gran constructor. Entonces eso hizo que favoreciera mucho a toda la nación de Israel y al pueblo con construcciones majestuosas, ¿sí? De allí tenemos el famoso templo de Herodes, que fue el templo que Jesús conoció, ¿no? Conocido como, llamado también el segundo templo. Y bueno, acá vemos cómo él fortificó lo que en algún momento habrá sido una simple cueva, ¿no? Tal vez todas estas construcciones no estaban, era una cueva en la montaña, excavada en la montaña. ¿Se acuerdan que hablamos de que la piedra en toda esa zona es una piedra caliza, fácil de cavar, de esculpir? Y bueno, allí estaba la tumba de los patriarcas, hoy ya constituido como una fortificación. Las colinas de Hebrón, como ven, un territorio, ya lo hemos dicho otras veces, árido, muy, muy dependiente de las lluvias, y así fue como Dios lo diseñó y lo eligió para su pueblo. Y esto que hoy por hoy es el logo, ¿no? El logo del Ministerio de Turismo del país Israel, conocido como, bueno, a propósito de ese racimo de uva que trajeron los días. Bueno, algunos cultivos vamos a ver que hasta el día de hoy prosperan en Israel, y que nos va dando, como siempre decimos, una coherencia entre los datos históricos, los relatos históricos, cosas que se pueden corroborar hasta el día de hoy, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del libro de Mormón, que es un libro que cuando vos hablas con un mormón te dice, bueno, esto es la palabra de Dios, es el nuevo mensaje de Dios a través del profeta José Smith, y vos todos los relatos de ahí no podés encontrar una sola referencia que se pueda corroborar, ¿sí? Es como estar en el libro de cuentos de Alicia en el País de las Maravillas, y decís, bueno, todo bien, pero ¿cómo hago para encontrar algún dato del gato o del conejo relojero? Y no existe. ¿Por qué? Porque es fantasía. Bueno, en el libro de Mormón pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, los relatos de la Biblia tienen esa particularidad que uno puede estar chequeando constantemente y encontrando una referencia real y práctica a lo que se dice, ¿sí? No a todo, porque ya hemos hablado de que hay cosas que la arqueología no ha podido encontrar, pero sí muchas, sí muchas. Bueno, las uvas, encontramos aquí restos de prensas de uvas para la producción de vino, ¿sí? Y de oliva, pero esto sería para uva, excavados en la piedra. Los higos, una planta con una simbología y, bueno, una de las riquezas de la zona también. Las granadas, ¿sí? Bueno, ahí en el apunte les van a quedar después los textos bíblicos para que vean qué importancia tenía esta fruta, que también como símbolo de belleza y demás se encontraba presente adornando partes del tabernáculo, sobre todo el pie de la menorá, de esa lámpara de 7 brazos, ¿sí? Las olivas, ni qué decir.
Y esta foto es simplemente para que vean cómo ya en aquella época la tierra de Israel se encontraba unida en diferentes rutas comerciales. Fíjense que ellos habrían partido desde la zona de Sinaí, vinieron por ahí no tan al sur, pero por ahí acá, Monte Sinaí acá, vinieron hasta acá y este es el recorrido de la tierra. Esperamos un ratito, mamá. Bueno, mamá, me alegro, estoy en clase. Pero estas rutas quería mostrarles, por ejemplo, acá abajo, Saba, de aquí probablemente sería la reina de Saba que en algún momento vino a visitar y a conocer la sabiduría de Salomón, una zona muy, muy rica por las producciones de algunas de estas cosas que hemos hablado, y particularmente el incienso en esta zona sur. Bueno, todos estos frutos de la tierra que tenían diferentes tiempos de cosecha, tuvieron también una relación muy fuerte con las festividades que Dios programó para su pueblo y con todo un simbolismo. No vamos a hablar de eso porque no es nuestro tema, pero quiero que hagamos la conexión, ¿sí? Con el producto de la tierra, con las festividades, con lo que ya se encontraban ahí y bueno, estos productos particularmente tienen un simbolismo, hay todo un lenguaje metafórico que cuando lo estudiemos vamos a poder hacer el nexo con esto que estamos aprendiendo y viendo hoy. La idea es ir integrando todo esto a medida que avanzamos en el estudio. En el informe de los espías fue un informe desfavorable, ¿sí? Porque ellos dijeron, la tierra por la que hemos oído para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Esto es cierto, pero esto es una exageración, ¿no? Vimos allí también a los gigantes. Esto es cierto, pero esto es la visión que ellos tuvieron. Fíjate, nosotros nos pareció que éramos como langostas, así parecíamos ante sus ojos, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es mostrar qué es lo que ellos veían cuando estaban ahí en el desierto de Parán. Veían la langosta del desierto, y ellos se vieron a sí mismos como este animalito comparado con los habitantes de esa tierra. Qué pena que teniendo ellos un Dios que había abierto el mar y que había hecho tantos portentos unos meses atrás, 2 años atrás, ahora ellos tuvieran esta noción de sí mismos, ¿no? El sentirse y el verse como langostas. Qué pena, eso tuvieron un precio que pagar. Fueron 38 años el precio que pagaron, ¿sí? Y Dios les dijo, en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en el desierto, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto, y sufrirán por vuestra infidelidad, hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Y bueno, acá una foto de lo que podría haber sido un israelita en aquellos 38 años. Uno de los, voy a mostrar acá algunas fotos de plantas y de animales de la zona. Por ejemplo, la acacia es muy interesante porque la acacia, este árbol, presentaba en sí mismo un ecosistema. Ven que es una zona bastante desértica, entonces ya se podrán imaginar que acá mismo podemos encontrar diferentes tipos de insectos viviendo del árbol y a su vez diferentes tipos de reptiles viviendo de los insectos y de aves viviendo de los reptiles, ¿no es cierto? Un ecosistema como cualquier otro que nosotros nos podemos imaginar. Lo particular que comentaba un profesor cuando mostraba esta imagen
es que la mayoría de los insectos o de los reptiles que se podían encontrar acá abajo eran animales considerados impuros o no aptos para el consumo. Sin embargo, la madera de este árbol era una madera especial y muy preciada porque fue con la madera con la que se hizo el mobiliario del tabernáculo, ¿no? Una paradoja, pero bueno, me pareció interesante traerlo. Otro árbol, otro arbusto de la zona, es conocida como escoba blanca, ¿sí? Y acá traigo el nombre en latín con el cual se puede clasificar y su nombre en hebreo. ¿Por qué? Porque sucede que por ahí este árbol, este arbusto, ustedes lo miran y ven la flor, los entendí y dicen, no, a este árbol es tal cosa, ¿sí? Entonces, eso sucede también con las traducciones de las Biblias, pueden tener diferentes nombres. Por ejemplo, en algunas Biblias esto se traduce como enebro. No sé qué concepto tienen del enebro, yo la verdad que no sé mucho de ningún árbol, pero bueno, puede conocerse como escoba blanca o como enebro. Su nombre en hebreo es retem o rotem, ¿sí? Que significa escoba, pero su nombre en latín es retama retam. Entonces, bueno, si alguno quiere hacer un estudio serio y pormenorizado de plantas y animales que aparecen en la Biblia, saber a qué se está refiriendo, tendrá que hacer una búsqueda desde el nombre científico técnico y después cómo ese nombre, cómo se denomina ese animal o esa planta en nuestro idioma. Un ejemplo típico es este. Fíjense, cuando se habla de las coberturas de ese tabernáculo, que estaba hecho de telas y de pieles de animales, dice así, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. Hasta acá no habría mucho problema porque todos nos imaginamos que es un carnero, ¿no? Pero tenía varias cubiertas y dice una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces ahí, bueno, tejones, un tejón, pero más o menos tenía esta idea, que el tejón es más o menos un animalito como estos de acá, ¿no es cierto? Seba, vos que sos hombre de campo y de casa, ¿a qué se parece un tejón, un animal más de nuestra zona? Como a un cuatí, una cosa así. Como un cuatí, un Exactamente, bañón, una cosa así. ¿Verdad? yo Como un tenía cuatí. también que podía ser algo parecido a un cuatí o a una comadreja. Sin Claro, una embargo, comadre. tanto el cuatí como la comadreja o como el tejón, que acá agarré el mataburros, viste, y Google sabe todo, así que me busqué una foto, es este bichito. Este es un animal inmundo, es decir, no era apto ni para el consumo, no era considerado alimento, ni tampoco era un animal apto para ofrecerlo en las ofrendas y en los sacrificios de animales. Entonces, suena medio raro que Dios haga poner la piel de un animal inmundo recubriendo el tabernáculo donde él iba a habitar, ¿no? Entonces, cuando vos vas a la palabra en hebreo que aparece acá, donde dice cubierta de pieles de takhash, y vos decís, bueno, ¿qué corno es el takhash? Bueno, no es tejón, ¿no? Fíjate lo que dice el diccionario, dice, es un animal con piel. Entonces ya te da la idea de que es un animal con piel, no tanto con pelo, sino más bien con piel. Y dice, probablemente algún tipo de antílope. Bueno, esto tiene más lógica porque el antílope ya era un animal por lo menos apto para el consumo. Y algunos que investigan más la palabra piensan que tahash puede significar simplemente piel curtida, es decir, la piel de un animal X, que no sabemos cuál, que ya se le hizo un proceso de curtiembre.
Sin embargo, otros, tratando de encontrar la etimología de la palabra, dicen que podría tratarse de la piel de jirafa o de la piel de un narval o un delfín. El narval es parecido al delfín, pero tiene una especie de cuerno, ¿no? Como vemos acá. Y la jirafa sí es un animal apto para el consumo. Entonces es un animal propicio y para este contexto podría ir, ¿sí? Con todo esto, no vamos a hacer un estudio de todas estas cosas, pero es para que veamos cómo un estudio pormenorizado nos obliga a ir al diccionario, a buscar la palabra original y hacer una investigación para poder nosotros entenderla mejor y comprender que algunas veces los traductores han puesto lo que a ellos les parecía que sonaba mejor, pero no siempre ha sido sumamente exacto. Vos decís, bueno, que sea un tejón o que no sea un tejón, no le cambia demasiado a la teología, y es cierto, no es una palabra que porque no esté bien traducido le cambia el sentido al texto o tuerza la teología, pero bueno, cuando queremos estudiar más fino, tenemos que hacer estos ejercicios. Lo mismo pasa con los diferentes tipos de animales, ¿sí? Observen, aquí encontramos el nombre en hebreo, cómo se pronunciaría y qué tipo de animal podría ser. Fíjense, el Neyer en la Biblia se traduce como águila, y esto para mí es un cuervo, ¿viste? Lo mismo que quebrantahuesos, ni idea, ¿no? Sí, buitre me suena parecido, pero águila, para mí esta foto de acá es un buitre, ¿no? Y sí me parecería más a lo que podría ser un águila y bueno, o un halcón. Milano. ¿Quién picó? Me va a decir que esto es un milano. Para mí esto se parece a una lechuza. Bueno, todas las cosas que podemos ir viendo. Fíjate este otro, el jamás, que en algunas versiones se traduce como chotacabras. Jamás me imaginé que este pajarito podría ser así. Entonces, bueno, posibilidades de conocer mejor las especies que Israel en su peregrinar habrá encontrado o que encontraron en la tierra de Israel ya estando en el territorio, ¿sí? Lo mismo con los insectos, ¿sí? Y otros roedores. Bueno, otra especie que ellos encontraron, que crecía ahí, el ajenjo. No sé si alguno de ustedes conoce la planta de ajenjo y si es parecida a esta que ellos veían acá. Pero acá sí había un dato. Dice que no haya ninguna raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Probablemente con algún efecto alucinógeno usado en algunos cultos, entonces esto era algo que no se permitía tener o cultivar. Bueno, muy bien. Nuevamente acá un comentario sobre esto que dijimos de qué pasó en esos 38 años. Fíjate cómo en Deuteronomio, haciendo un repaso, le dice Dios, ¿no? Y estuvisteis en Cades por muchos días. Por eso pensamos, y esta es una pregunta que había hecho Bebi la otra vez, ¿qué pasó en esos 38 años? Es muy probable que ellos en estos 38 años ya se han estado dando vueltas en esta zona, en toda esta zona de acá. Después de que estuvieron allí muchos días, dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, es decir, que encararon de vuelta para acá, camino del Mar Rojo. Como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, algún tipo de montaña en esta zona. En Deuteronomio 2:14 vuelve a decir lo mismo, anduvimos de Cades Bernea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es decir,
probablemente en esta parte fue todo ese peregrinar de 38 años. Fíjense, hoy arrancamos hablando de un censo en el capítulo 1 de Números, ahora estamos en el capítulo 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultado. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Para todo esto ya habían pasado los 38 años, ¿sí? Ya habían pasado prácticamente los 38 años. Estamos en Números 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma tu vara, reúne tú a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué peña? No sabemos. No es la de Oreb que vimos al principio, que a esa roca que fue al comienzo, los primeros 2 años, y yo le había dicho que ellos tenían que golpear la peña. Dice: hablad a la peña y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Recuerden, ya habían pasado 40 años, los 2 primeros que estuvieron en Sinaí, más los 38 años de errante, y volvían a tener un problema muy similar al que habían tenido allí en Oreb al comienzo. Entonces Moisés medio que está podrido, ¿no? Y les dice: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tremendo, tremendo lo que pasa acá. Después de 40 años y de tenerle Moisés toda la paciencia del mundo a este pueblo rebelde que ya estaba depurado de esa generación incrédula, los jóvenes, porque esta gente tendría que tener entre 40 y 59 años, porque los de 20 para abajo solamente sobrevivieron. Esta generación vuelve a tener una recaída en su queja. Y acá Moisés, por primera vez, y diríamos por primera y única vez, se sale, ¿no? Se sale de sus cabales y desobedece a Dios. Y por algún motivo escondido para nosotros, Dios da esta sentencia, esta disciplina a Moisés y Aarón, dándoles como consecuencia que ellos no iban a pisar la tierra que se les había prometido. ¿Sí? A ver acá que había puesto. Bueno, entonces acá seguimos en Números 20, ya viene el orden de marcha, y Moisés manda embajadores a Edom. Recuerden que Edom, esa franja que yo le hice semicírculo rosa, estaba en esa zona. Entonces, desde Cades, le dice Moisés a la gente de Edom que querían pasar por ahí. Entonces le dice: tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, estuvimos en Egipto largo tiempo, clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, envió un ángel, y aquí estamos en Cades. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos el agua de tus pozos, sino que iremos por el camino real. Ahora vamos a ver, sin apartarnos. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando orden de que ellos vayan para esa zona. Lo que pasó fue que no quiso Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y Israel se tuvo que desviar. Acá vemos Cades Barnea, donde ellos estaban. Edom era toda esta zona, ¿se acuerdan que habíamos visto? Lo que Moisés le manda a decir a la gente de Edom es: nosotros queremos agarrar el camino real. Este es el camino real. Este es el camino real.
Y Edom no se los permitió. Entonces ellos tuvieron que bajar, vinieron hasta Eilat, que es la punta acá, y rodear, pasar por Edom y entrar a la llanura de Moab. ¿Sí? Este es la punta del Mar Rojo, ¿sí? Esto es esto de acá. Y ellos tuvieron que venir del desierto de Sim, bajar hasta Eliat, hicieron pausa acá en las costas del Mar Rojo y vinieron por acá. Y toda esta zona sería la de Edom. Es lo mismo que dibujé acá, visto en otro plano. Y esta es la tierra de Israel prometida con los habitantes que la tenían colonizada antes que Israel tomara posesión de ella. Fíjense, acá en el sur sería Cades Barnea, con el desierto de Sin o el desierto de Param. Acá está Edom, ellos no pudieron pasar por acá, me quedé corto en el mapa, tuvieron que venir por el sur, rodear acá y venir acá para tomar este camino que es el camino real, ¿sí? En este camino real, que es un camino que sigue, va hasta la zona del Tigris y del Éufrates, era una ruta comercial. Recuerden que había otra ruta comercial que venía por acá y que seguía la llanura, ¿sí? Recuerden que por acá, y después había otra ruta comercial que venía por acá, pasaba por acá, venía por esta zona. Esta es la ruta comercial que había hecho los madianitas, ¿se acuerdan? Y por acá se lo habían llevado a José, acá fue donde José fue vendido por sus hermanos. Bueno, pero quiero que vean, Edom en el sur, Moab acá, los amorreos, Amón y otro grupo de amorreos, ¿sí? Esta zona es conocida como Galaad, muy importante, y Basán. Esta zona importante la menciono ahora, ¿por qué? Porque Moisés lidera al pueblo en todo este recorrido, el camino real, hasta esta zona. Y durante este recorrido van a tener conflictos con los amorreos, con los amonitas y con el rey Og de la zona norte, que vienen a librar batalla y bueno, Israel tiene victoria. Por eso es que hay tierra de Israel que está del otro lado del Jordán, que sería esto acá, que le perteneció en la Transjordania. Bueno, acá tenemos Etzion Geber, que es el nombre con el que aparece, es la punta de Eilat, que es esta zona de acá, ¿sí? Lo dicho anteriormente, el territorio de Edom, esto es el mar muerto, es decir, estamos aquí, ¿sí? Estamos acá, el mar muerto que acá lo tengo como negro, es este de acá, y este territorio sur entre el mar muerto y el Golfo de Eilat en el mar Rojo, toda esta zona le pertenecía a Edom, ¿sí? Y acá algunos datos de a qué nos referimos con Edom, y acá te dice su origen. Esaú tomó mujeres y habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom, y es toda esta zona de aquí. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Porque sé que hay gente que se tiene que ir. ¿Cómo estamos? ¿Tengo 5 minutos más, gente, o no? ¿O quieren que cortemos y seguimos en otro momento? Por mí está bien 5 minutos más. 5 minutos. 5 minutos, gracias. Más no vamos a seguir porque me estoy quedando sin batería y no tengo cargador. Bueno, observen acá nuevamente el territorio, ¿sí? Territorio, tierra prometida, ¿está? Mar de Galilea, Jordán, Mar Muerto, todo eso ya lo hemos dicho, Mar Rojo, Cades Barnea, y de acá parte. Moisés quería venir hacia acá, pero como estaba Edom no se lo permitió, entonces rodean, van al sur y después siguen el camino real
por la llanura de Moab. Territorio, esto es un mapa político actual, como ven, todo esto que está blanco acá es todo el territorio jordano, el territorio actual de Jordania. Y por todos lugares fue ascendiendo el pueblo de Israel. Acá otro mapa para que vean lo que se conoce como Jordania o Transjordania hacia el este, y la Cisjordania es, en un mapa político actual, esto de acá, es lo que occidental. Esto también es territorio no judío o jordano de la actualidad. Ahí está Jerusalén, la que vayamos teniendo, y ahí nuevamente Eilat en el sur. Bueno, ¿qué lugares icónicos tenemos en todo este recorrido que ellos hicieron de sur a norte por el este, ¿no? Tomando como referencia el Jordán, toda la zona al este del Jordán? Bueno, algunos lugares interesantes, como es la ciudad de Petra. Esto está en territorio de Edom, muy conocida Petra porque ahí se filmó la famosa película de Indiana Jones,